Bienvenido, amigo, a esta hora serena donde el pasado susurra sus secretos. Cierra los ojos, respira profundamente y déjate llevar por el suave murmullo de la historia. Es un honor compartir este momento contigo, ya sea que estés acurrucado bajo las sábanas o descansando en un rincón tranquilo de tu mundo. ¿Desde dónde me escuchas? ¿Qué ciudad te abraza esta noche? ¿Qué hora marca tu reloj mientras te sumerges en este relato? Comparte si quieres, porque la historia une corazones distantes. Si estas narraciones tranquilas te traen paz, suscríbete para más viajes al pasado. Pero ahora, prepárate, porque esta no es una historia de héroes gloriosos, sino de un terror que se desliza bajo la piel. Estamos en la Inglaterra medieval, bajo el reinado de Juan sin tierra, rey de 1199 a 1216. Su nombre resuena en leyendas, a menudo romantizado por cuentos de Robin Hood, pero la realidad era mucho más oscura. Juan no era solo un monarca, era un tirano cuya crueldad convirtió su corte en un escenario de pesadilla. La leyenda cuenta que obligaba a sus sirvientes a lamerle los pies en actos de sumisión absoluta, y aquellos que se negaban enfrentaban un destino espantoso, ser arrojados a los cerdos, devorados vivos en los corrales del castillo. Este no era un capricho pasajero, sino una herramienta de control, un recordatorio constante de su poder absoluto. Juan heredó un reino fracturado de su hermano, Ricardo Corazón de León. Perdió Normandía ante Francia, ganándose el apodo Sin Tierra, y su reinado estuvo marcado por impuestos aplastantes, rebeliones baroniales y una paranoia que lo hacía ver traidores en cada sombra. Su corte, lejos de ser un palacio de esplendor, era un laberinto de miedo. Los castillos como Windsor o la Torre de Londres no eran refugios, sino prisiones para los sirvientes. Imagina espacios oscuros, fríos, donde docenas se hacinaban sin privacidad, durmiendo en suelos de piedra con apenas una manta raída. El aire estaba cargado de tensión, cada movimiento vigilado, cada error castigado. En la Edad Media, los reyes tenían poder divino, pero Juan lo llevó al extremo. Sus sirvientes, desde nobles hasta plebeyos, eran peones en su juego de dominación. La humillación era su moneda. Lamer los pies del rey no solo degradaba, sino que rompía el espíritu. Los corrales de cerdos, siempre gruñendo en los patios, eran un recordatorio visceral de las consecuencias de la desobediencia. Esta historia no trata de batallas épicas, sino de la lenta, implacable trituración de la humanidad bajo un rey que veía a sus súbditos como animales. Prepárate, porque lo que viene es una crónica de horror, de supervivencia en un reino donde la crueldad era ley. Ahora, imagina un mundo donde el espacio personal es un sueño imposible. En la corte de Juan sin tierra, la vida de los sirvientes era un asalto constante a la dignidad. Podrías pensar que estos hombres y mujeres medievales, endurecidos por una era brutal, podían soportar un poco de incomodidad. Pero lo que enfrentaron no era solo incomodidad. Era una existencia diseñada para desgastar el cuerpo y el alma. El espacio en la corte era un lujo inexistente. Cada sirviente tenía un rincón minúsculo, apenas 1 metro cuadrado, para comer, dormir y existir. No había camas, solo suelos fríos de piedra o madera húmeda. Si tenías suerte, una tela sucia o una piel de animal servía de almohada. Muchos dormían sentados, apoyados contra paredes o baúles, porque el rey podía llamarlos en cualquier momento. El sueño era un bien escaso, interrumpido por órdenes, gritos o el eco constante de pasos en el castillo. La falta de descanso era tan agotadora que algunos sirvientes comenzaban a alucinar, viendo sombras que no existían o escuchando susurros en la noche. La privacidad era un concepto desconocido. Imagina vivir rodeado de docenas de personas, día y noche, sin un momento de soledad. Cada acción, desde comer hasta aliviarse, se hacía bajo la mirada de otros.
Esta exposición constante erosionaba la dignidad, dejando a los sirvientes vulnerables y expuestos. Algunos desarrollaban ansiedad, otros ira, y muchos se quebraban bajo la presión de nunca estar solos. Las peleas estallaban por nimiedades, un codazo accidental, un trozo de pan disputado. La corte era un crisol de tensiones, donde la humanidad se desmoronaba. El olor era otra tortura. En un castillo con ventilación pobre, el hedor de cuerpos no lavados, ropa empapada de sudor y residuos humanos era insoportable. Los sirvientes rara vez se bañaban, el agua era escasa y los baños, un privilegio de la nobleza. La lana y el cuero de sus ropas se pudrían con la humedad, absorbiendo olores que se adherían a la piel. Los baldes para desechos, vaciados solo cuando alguien recordaba, añadían un miasma fétido que hacía vomitar a los recién llegados. Incluso los enemigos de Juan podían oler la corte antes de verla, un testimonio olfativo de su miseria. La comida almacenada empeoraba el ambiente. Carne salada y pescado seco, guardados en barriles, se descomponían lentamente, liberando un olor a podredumbre que se mezclaba con el aire viciado. Los sirvientes intentaban cubrirse el rostro con trapos, pero el hedor penetraba todo. Este asalto sensorial no era solo físico, era psicológico. Vivir en un ambiente donde el aire mismo era un enemigo minaba la moral, convirtiendo cada día en una lucha por mantener la cordura. A pesar de estas condiciones, los sirvientes desarrollaban formas de sobrevivir. Aprendían a dormir en posiciones imposibles, a ignorar los olores, a reprimir sus emociones. Pero el costo era alto. Los que regresaban a sus hogares no eran los mismos, llevaban consigo el trauma de una vida sin espacio, sin privacidad, sin humanidad. La corte de Juan no solo los endurecía, los transformaba en sombras de lo que fueron, marcados por una experiencia que los perseguiría para siempre. La rutina diaria en la corte de Juan era un ciclo implacable de trabajo agotador y humillaciones diseñadas para quebrar el espíritu. Cada día era una batalla contra el cansancio, el miedo y la degradación, donde los sirvientes debían servir al rey con una precisión que rayaba en lo inhumano. El núcleo del trabajo era el servicio constante al rey. Los sirvientes debían estar disponibles en todo momento, atendiendo caprichos que iban desde lo trivial hasta lo grotesco. La humillación de lamer los pies de Juan no era un rumor, era una práctica real, un ritual de sumisión que el rey imponía para demostrar su poder. Este acto, realizado en público, dejaba a los sirvientes temblando de vergüenza. Sus rostros ardían mientras la corte observaba. Negarse no era una opción, los corrales de cerdos, con sus gruñidos hambrientos, eran un recordatorio constante del destino que aguardaba a los desobedientes. El trabajo físico era igualmente brutal. Los sirvientes debían mantener el castillo en funcionamiento, desde limpiar las letrinas hasta transportar pesados suministros. Cada tarea requería fuerza y coordinación, realizada bajo la mirada implacable de los guardias del rey. Un error, como derramar un cubo o retrasarse en una orden, podía resultar en castigos públicos, azotes, burlas o, en el peor de los casos, una visita a los corrales. Las manos de los sirvientes se llenaban de ampollas y cortes, sus cuerpos dolían por el esfuerzo constante, pero no había descanso. Un turno podía durar 6 horas o más, y la fatiga se acumulaba como una deuda imposible de pagar. Las humillaciones no se limitaban a los pies del rey. Juan disfrutaba inventando castigos creativos, obligar a los sirvientes a gatear como perros, a cantar alabanzas absurdas o a soportar burlas de los nobles mientras realizaban tareas humildes. Estas degradaciones eran estratégicas, diseñadas para erosionar cualquier sentido de orgullo o resistencia. Los sirvientes, ya exhaustos, debían mantener una fachada de obediencia, sabiendo que cualquier signo de desafío podía ser su fin. El mantenimiento del castillo era otra carga. Los sirvientes debían reparar muebles rotos,
limpiar suelos empapados de desechos y asegurar que el entorno del rey fuera impecable. Estas tareas, realizadas en un ambiente húmedo y frío, eran interminables. La ropa se pudría, las herramientas se rompían, y los sirvientes pasaban sus escasos momentos libres remendando lo que podían. La presión de mantener todo en orden era constante, porque un fallo podía desencadenar la ira de Juan, y con ella, consecuencias mortales. La navegación de la corte, en un sentido figurado, era otra tarea agotadora. Los sirvientes debían leer el estado de ánimo del rey, interpretar las intrigas políticas y anticipar sus caprichos. Esto requería una vigilancia constante, observando las expresiones de Juan, el tono de los cortesanos, incluso los rumores que corrían por los pasillos. Un error de cálculo podía llevar a una tormenta de furia real, donde todos sufrían. El impacto psicológico de esta rutina era devastador. La falta de sueño, combinada con el trabajo físico y las humillaciones, hacía que los sirvientes se volvieran irritables y propensos a errores. Algunos comenzaban a alucinar, confundiendo sombras con guardias o susurros con órdenes. Las peleas entre ellos eran frecuentes, alimentadas por la tensión y el agotamiento. Sin embargo, debían seguir funcionando, porque en la corte de Juan, la supervivencia dependía de la obediencia absoluta. La ira de Juan sin tierra era una fuerza de la naturaleza, tan impredecible y devastadora como una tormenta en alta mar. Los sirvientes vivían bajo la amenaza constante de sus arrebatos, que podían transformar un día tranquilo en un infierno en minutos. Esta no era solo la furia de un hombre, era un arma que Juan blandía para mantener a su corte en un estado de terror perpetuo. Los sirvientes experimentados podían leer las señales de una tormenta inminente, un cambio en el tono del rey, una mirada fría, un silencio que pesaba como plomo. Cuando estos signos aparecían, la atmósfera en la corte se volvía eléctrica, cargada de miedo. Los sirvientes se preparaban para lo peor, sabiendo que no había refugio contra la furia de Juan. Sus arrebatos eran como olas gigantescas, capaces de aplastar a cualquiera que no estuviera listo. Cuando la ira estallaba, el castillo se convertía en un campo de batalla. Juan gritaba órdenes imposibles, exigiendo tareas absurdas o castigos inmediatos. Los sirvientes corrían para obedecer, sus corazones latiendo con pánico, mientras las palabras del rey resonaban como truenos. En los peores momentos, ordenaba castigos físicos, azotes, encierros en celdas oscuras o la temida condena a los corrales de cerdos. Los gruñidos de los animales, amplificados por la noche, eran un recordatorio constante de lo que estaba en juego. El terror psicológico era tan abrumador como el físico. Los sirvientes, ya agotados por el trabajo y la falta de sueño, vivían en un estado de hipervigilancia. Cada movimiento, cada palabra, debía ser calculado para no provocar al rey. Durante las tormentas, algunos se quebraban, llorando en silencio o rezando a dioses que parecían sordos. Otros desarrollaban una resignación fatalista, aceptando que la muerte podía llegar en cualquier momento. Las enfermedades eran otra amenaza constante. Las condiciones insalubres del castillo, con su hacinamiento y falta de saneamiento, eran un caldo de cultivo para infecciones. La disentería se propagaba como un incendio, causando diarrea severa y deshidratación. Los sirvientes, debilitados por la mala alimentación, caían rápidamente, sus cuerpos incapaces de resistir. El olor de los enfermos se mezclaba con el hedor general, creando un ambiente donde cada respiración era una lucha. El escorbuto también acechaba, resultado de una dieta carente de frutas frescas. Los dientes de los sirvientes se aflojaban, sus encías sangraban, y sus cuerpos se debilitaban hasta el punto de no poder sostener un cubo. Las infecciones de cortes menores eran igualmente letales. Un rasguño podía convertirse en una herida supurante, llevando a la fiebre y la muerte. Sin conocimientos médicos,
Los sirvientes recurrían a remedios desesperados, como cauterizar heridas con metal caliente, a menudo causando más daño. La hipotermia era un peligro en los meses fríos. Los castillos, mal aislados, dejaban a los sirvientes temblando en ropa húmeda. Algunos perdían dedos por el hielo, mientras que otros morían lentamente, sus cuerpos incapaces de mantener el calor. La combinación de estas amenazas, la ira del rey, las enfermedades, el frío, creaba un entorno donde la supervivencia era un milagro diario. Los sirvientes que sobrevivían a estas tormentas regresaban cambiados. Sus cuerpos llevaban cicatrices, pero sus mentes estaban aún más marcadas. Desarrollaban una valentía fatalista, nacida no del coraje, sino de la certeza de que habían enfrentado el infierno y sobrevivido. Sin embargo, este endurecimiento venía con un costo, la pérdida de su humanidad, forjada en un crisol de miedo y sufrimiento. El hambre en la corte de Juan sin Tierra era una sombra que nunca se desvanecía. La comida era escasa, y su gestión era una danza macabra entre la supervivencia y la desesperación. Los sirvientes dependían de alimentos preservados, pescado seco, carne salada, galletas duras, que apenas merecían el nombre de comida. El pescado, duro como piedra, estaba infestado de gusanos, la carne salada, a menudo rancia, crujía con arena y suciedad. Las galletas, llenas de gorgojos, debían comerse en la oscuridad para ignorar los insectos que se retorcían dentro. Comer era un acto de pura necesidad, no de placer. Los sirvientes masticaban con mandíbulas doloridas, tragando trozos que sabían a podredumbre. El agua, almacenada en barriles de madera, se volvía turbia y fétida, con un sabor que hacía que cada sorbo fuera una lucha. La ración diaria era apenas suficiente para mantenerlos vivos, y la sed constante era una tortura psicológica. Algunos soñaban con ríos cristalinos, mientras otros, en su desesperación, intentaban beber líquidos contaminados, solo para enfermarse más. A medida que las provisiones se agotaban, el hambre se convertía en una fuerza que erosionaba la moral. Los sirvientes se volvían obsesivos, contando cada migaja, peleando por restos. La jerarquía de la corte se desmoronaba, incluso los líderes, hambrientos, perdían autoridad. Las acusaciones de robo de comida llevaban a enfrentamientos violentos, fracturando los lazos que mantenían la corte unida. Algunos sirvientes, al borde de la locura, escondían comida en sus ropas, sabiendo que ser descubiertos podía significar la muerte. Cuando la comida se agotaba por completo, el espectro del canibalismo emergía. Las primeras discusiones eran susurros en las sombras, miradas furtivas a los más débiles. Reducir a un compañero a carne era una violación de todo lo que los sirvientes valoraban, pero el hambre no respetaba principios. Cuando el primer cuerpo caía, los sobrevivientes se enfrentaban a una elección imposible: respetar a los muertos o sobrevivir a cualquier costo. Los que elegían comer lo hacían con manos temblorosas, cortando carne humana con los mismos cuchillos que usaban para el pan. El olor de la carne cocinada, distintivamente humano, llenaba el aire, grabándose en sus memorias para siempre. El canibalismo no solo alimentaba el cuerpo, destruía el alma. Los sirvientes que participaban quedaban marcados por una culpa abrumadora. Los que se negaban miraban con horror, viendo a sus compañeros descender a un abismo moral. Las peleas por los restos humanos eran brutales, rompiendo cualquier vestigio de camaradería. Algunos establecían reglas: solo comer a los que morían naturalmente, pero éstas se desmoronaban bajo la presión del hambre. La preparación de la carne, cortada como ganado, era una pesadilla que transformaba a los sirvientes en algo que apenas reconocían. El impacto psicológico del hambre y el canibalismo era profundo. Los sobrevivientes regresaban con trastornos alimenticios, acumulando comida incluso en tiempos de abundancia.
Las pesadillas los perseguían, reviviendo el sabor de la carne humana o los rostros de los compañeros perdidos. Muchos desarrollaban lo que hoy llamaríamos trastorno de estrés postraumático, con flashbacks y ansiedad que los aislaban de sus familias. La vergüenza de sus actos los llevaba a evitar la carne o a beber en exceso, buscando olvidar. El legado de estas experiencias se extendía más allá de los sirvientes. Sus familias sufrían, lidiando con hombres que ya no reían ni conectaban. Los hijos heredaban un trauma silencioso, creciendo en hogares marcados por el miedo y la desconfianza. La sociedad misma se endurecía, normalizando la violencia y la crueldad que los sirvientes llevaban consigo. Las historias de la corte de Juan, aunque romantizadas, ocultaban una verdad brutal: estos hombres no eran héroes, sino sobrevivientes de un infierno creado por un rey tirano. La corte de Juan forjó a estos sirvientes en un crisol de sufrimiento, transformándolos en figuras legendarias pero rotas. Su legado, grabado en la historia de Inglaterra, es un recordatorio de los límites humanos y los costos de la tiranía. La próxima vez que escuches un cuento de reyes medievales, recuerda la verdad detrás de las leyendas. Un mundo de hambre, miedo y humanidad perdida, donde la supervivencia era el único premio, y el precio, a menudo, era el alma.